Bien, continuamos en la segunda parte de la tertulia en Interalmería Televisión, conociendo a uno de los candidatos que contienden en esta campaña electoral. Se trata de María Jesús Amate por Andalucía. Hemos hablado de varios temas y yo creo que en los últimos minutos de la tertulia más extensamente de la sanidad pública. Pero, hombre, si hablamos de un déficit que puede tener el territorio almeriense, pueden ser las comunicaciones, ¿no? Me da la impresión. Efectivamente. ¿No te parece, Yolanda? Totalmente, bueno. Totalmente. Además, porque hoy estoy escuchando vuestra formación reclamar y apostar por la comunicación ferroviaria, ¿no? Con un tren de cercanías que una el poniente almeriense con la capital, y me imagino ya después con el Levante también, pero ese tren, por ejemplo, no solucionaría los problemas que tiene la población de Aguadulce, Roqueta, El Parador. Y sobre todo, por ejemplo, ahora en época estival, que se quiere fomentar que haya un cambio de estacionalidad, también tenéis en el programa. ¿Y con el Cañarete cómo está? Y con el Cañarete cómo está, que parece que vamos a estar 2 años de obra. Entonces, realmente, la oportunidad de meter en un proyecto europeo un tren de cercanía es fantástica, pero hecho en falta en algunos de los partidos políticos que concurría a la urna alguna medida realmente factible a largo plazo del problema que tiene el Cañarete, con problemas muy graves. A ver, nuestra propuesta de cercanía del Poniente sí. Es una propuesta que abarcaría todo el Poniente, incluido Roqueta, Aguadulce. Es más, incluso nosotros con las plataformas y demás que nos hemos reunido, incluso ellos plantean usar el Cañarete para poder poner ese cercanías por el Cañarete. Aprovechar que ya están los túneles, que quizás sea una parte del proyecto la más costosa o la más difícil por la orografía que existe en Almería, pues aprovechar esos túneles que ya están hechos en el Cañarete para meter por ahí el cercanía. Porque todos cuando... Pero quitar la carretera y poner las vías del tren. Sí, o incluso hay un modelo que parece que se está imponiendo en algunos países europeos, que es un cercanías pero tipo tranvía. Entonces, por lo cual va en superficie y entonces puede usar un carril para eso y el otro carril para vehículos, por los diferentes proyectos que hay. Es más, hay una plataforma que se ha creado para el tema de la movilidad, que está reivindicando la movilidad de la zona de Aguadulce, Roqueta y demás, que va a abrir ahora un proceso de trabajo y de escucha en la Universidad de Almería junto con expertos para ver cuál sería el proyecto más factible para mejorar la comunicación de todo el poniente almeriense, sobre todo la zona de Roqueta y Aguadulce, que concentra a una gran parte de la población que hace esos trayectos a diario, para comunicarlos con Almería Capital. Y la verdad que nos parece muy interesante porque, aparte, nosotros apostamos por el proyecto de cercanía del poniente, pero claro, hay que ver qué diferentes proyectos, qué diferentes posibilidades hay. Y por lo que nos dicen los expertos, la del tram es como entre un tranvía y un cercanía que va en superficie, puede ser una que solucione el problema. Claro, obviamente esto es a largo plazo. Como todo. Porque lo inmediato... con el largo plazo ya. Efectivamente, claro. Lo inmediato, pues sí, lo que se ha planteado, un nuevo carril para la autovía, pero no nos engañemos. Es que es muy limitado, no vamos a estar siempre añadiendo más carriles a la autovía. Entonces, por ejemplo, lo que ahora se está haciendo de a que determinadas horas del día no circulen los camiones, también hace que un poco el trayecto sea más fluido, pero a corto plazo la medida creemos que es el autobús. Y hay que desde la Junta de Andalucía, que tiene todas las competencias en materia de autobús, con el consorcio del transporte metropolitano, creemos que hay que aumentar las frecuencias de transporte desde el poniente almeriense, sobre todo de Roqueta a Aguadulce hacia Almería, aumentar frecuencias, aumentar horarios y fomentar más que la gente utilice el transporte público, incluso plantear el poner grandes aparcamientos donde la gente pueda dejar sus vehículos y subirse al autobús. Pero es que limitar la circulación de los camiones, y especialmente en el poniente, es limitar nuestro mayor negocio, que es la salida del producto. No estamos hablando de limitarlo. Lo que se ha hecho ahora como proyecto, que para este caos instantáneo que tenemos, ha sido, hay 1 hora al día, 1 hora, hora y media al día, donde los camiones no pueden circular. Entonces, realmente no se entorpece la circulación de los camiones,
pero sí se agiliza a la hora de la entrada al trabajo, que es un poco la hora más conflictiva. Pero claro, eso es una medida inmediata de ahora. Pero no nos engañemos, tenemos que cambiar el modelo de transporte de nuestros productos hortofrutícolas. Más que nada porque desde Europa, las normativas europeas nos están diciendo que tenemos que reducir drásticamente la huella de carbono, que hay que reducir las emisiones de CO2 y hay que reducir el transporte de mercancía por carretera. ¿Y cuál sería la alternativa? Barco, pues. Es una alternativa, el barco y, por supuesto, un tren de mercancía que debe de venir a través del corredor mediterráneo. Que eso es cuándo lo vemos y cómo llega. Otro largo plazo. Otro largo plazo. Sí. Y además de difícil consecución, porque a ver cómo conectas la estación de Almería con el poniente. Claro. Para darle continuidad, por ejemplo, al AVE o lo que sea. Pero realmente el proyecto que hay en Europa, el corredor mediterráneo, el proyecto que se presentó en Europa y el proyecto que se está subvencionando, llega hasta Algeciras, pasando por el Levante y por Málaga. Es cierto que ese tramo está ahí en stand-by, pero en el proyecto inicial que se presentó en Europa está reflejado. Pero es cierto que de ese tema a día de hoy no hablamos porque como todavía no ha llegado a la provincia de Almería, pues ya no se está pensando. No, pero llega a Almería y después se va a Granada y otra vez baja para Málaga. Pero no tiene continuidad desde Almería por la costa, hacia el poniente. Pero el proyecto porque es que es muy difícil, porque tenemos ahí la mole de la Sierra de Nís, la Sierra de Gádor, etcétera, y entonces pues a ver cómo lo hacemos. Es para hacer la carretera del Cañarete y las dificultades que tenemos, túneles, etcétera, y la autovía, pero bueno. Y el transporte aéreo, porque estamos hablando del transporte terrestre, del ferroviario, pero los aviones cada vez... Pagando. Tenemos aviones Marisa, de Almería a distintos puntos de Europa en verano para poder sobrevivir al turismo, y a partir de septiembre se acabó la fiesta. Claro, sí. Entonces, para poder irte al extranjero, muchas de las personas que viven en Almería se tienen que ir antes a Madrid o a Murcia o buscar otro tipo de conexiones, o Málaga. Claro. Entonces, yo no sé si el negociar siempre mayores rutas aéreas solamente en verano por el tema turístico, eso se tiene que terminar. Yo no sé si vosotros os lo habéis planteado. A ver, realmente vemos este problema porque a día de hoy en Almería no tenemos un tren en condiciones que nos dé prestación, que nos dé servicio. Si en Almería tuviéramos buenas comunicaciones con Málaga o con Granada, quizás este problema no lo tendríamos, porque realmente nos traería cuenta irnos al aeropuerto de Málaga, a pesar de que aquí haya frecuencias y vuelos, pero por ejemplo para los vuelos de corta distancia, aprovechar aeropuertos internacionales como el de Málaga para poder coger los vuelos y no tener que venir los vuelos a todos los aeropuertos, a todas las provincias y a todas las ciudades, porque es lo que estamos hablando, hay que pensar también un poquito en la huella que deja. El avión es lo más contaminante que existe, entonces quizás para los trayectos cortos, los trayectos entre la península, hay que plantear que hay que poner otros medios, como puede ser el ferrocarril, pero claro, un ferrocarril que de aquí a Madrid no tenga 150 limitaciones de velocidad como el que tiene actualmente, que te hace que el viaje se retrase casi 1 hora y media en un tren convencional. O cuando llegue el AVE, para quien se lo pueda permitir, porque eso se nos está olvidando explicárselo a la gente, el AVE tiene precios bastante prohibitivos, no está asequible al bolsillo de todo el mundo. Bueno. Sabemos, y tampoco tiene todas las frecuencias ni todas las paradas. El AVE en Almería solamente va a parar en Almería y en Vera, no va a parar más. Entonces, claro, dará soluciones, pero para ir a Madrid tendremos que ir a través de Murcia ahora mismo. Y entonces, pues, también hay que recuperar un poquito el tren convencional, que en los años 80 funcionaba mejor que ahora, nos llevaba más rápido que ahora, y entonces creemos que también es una opción. No se puede poner todo el dinero, ni todo el empeño, ni todo el trabajo en el corredor mediterráneo y en la llegada del AVE. No hay que olvidar las líneas de tren convencional. Bueno, siempre nos queda la bicicleta. Pero bueno, la bicicleta sabemos que es para dar a trayectos cortos. y no exclusivamente para el verano, que hace mucho calor. Aquí en Almería la bicicleta se puede usar todo el año, pero vamos... Y hablando de conexiones ferroviarias, ¿conexión del tren con el puerto se tiene previsto? ¿Y para qué? Y la conexión del tren con el puerto es necesaria. Porque si estamos hablando de que queremos reducir las emisiones de CO2, que queremos que nuestras mercancías y demás
tendremos que pensar en grandes centros logísticos. Y el puerto es un gran centro logístico que hay que aprovecharlo más de lo que se está aprovechando actualmente. Como industrial. Como centro logístico, donde lleguen las mercancías y donde se suban en el barco, se bajen del barco y se suban en el tren. Un centro logístico de... ¿Pero qué mercancías? ¿Hay algún sector productivo de Almería que haya demandado eso o que esté clamando por la llegada del tren al puerto para poder hacer negocio y, en definitiva, sacarla o recibir las mercancías a través de la línea férrea? Pues ahí se han hecho varios proyectos, por ejemplo, de piedra natural y demás, sí se están haciendo varios proyectos, a ver cómo funciona, a ver los tiempos y demás. Los empresarios almerienses están buscando alternativas, porque saben lo que viene en el futuro. Y como alternativa el barco puede ser una de ellas. Además, si queremos que nuestro puerto sea un puerto que funcione, que dé trabajo y demás, pues tenemos que pensar que debe ser un puerto bien comunicado. Además, actualmente los únicos puertos que no están comunicados por tren son Motril y Almería. Si no nos funciona el aeropuerto, que no funcione el puerto. Es que vamos tarde, vamos tarde. Yo recientemente, bueno, siempre que tengo que viajar me voy a Málaga. Salgo desde allí, no, porque de aquí me viene muy mal, pero es que decimos, es que Málaga, pero es que Málaga tiene una comunicación urbana fabulosa. Es que está conectado el aeropuerto con la estación de autobuses, es que es una conexión real con autobuses de última generación y son asequibles. Entonces dices, ¿por qué? Todavía se pregunta a la gente por qué Málaga tiene más turismo y es mejor de calidad que el nuestro. Efectivamente, si es que en Almería no está vertebrada entre sí, no está vertebrada por el territorio. No. Única y exclusivamente para moverte por Almería, si no tienes coche, se te complica mucho la cosa, porque no está ni vertebrada por autobús, ni vertebrada por ferrocarril, ni por tren de cercanías, ni por nada. Y además, hay proyectos muy factibles y muy rápidos, porque por ejemplo, en cercanías del Bajo Andará, está la infraestructura hecha, es simplemente poner las máquinas. Y hay ya un proyecto de viabilidad con un coste muy asequible, que son 12 millones de euros. Entonces, hay que empezar a dar pasos. Pero es cierto que siempre hemos vivido de espalda a las comunicaciones entre territorios en nuestra provincia. Bueno, a mí me gustaría, si me dejáis hablar adelante, de cultura. Bueno, sí. Vamos a cambiar también Claro, un poco de tercio. Porque y además nos queda poquito tiempo, ¿eh? Sí, porque además cultura ha sido uno de los sectores, no sé si estáis de acuerdo, en que ha sido uno de los más castigados durante la pandemia. Efectivamente. Vale, pues yo veo que de las 530 propuestas que plantea por Andalucía en el programa electoral de 97 páginas, echo de menos pues un mayor protagonismo de la cultura, a la que se le dedican apenas 2 párrafos. Y digo, uno de los párrafos, el primero de ellos, para garantizar la paridad y el papel de las mujeres jóvenes en la cultura, mediante el mantenimiento de cuotas, y el segundo párrafo, a la creación de puntos de asesoramiento a los jóvenes artistas sobre aspectos legales y económicos. Esos son los 2 puntos que yo he visto en el programa de vuestra formación. ¿Crees que esto es suficiente para levantar a un sector tan castigado? No, efectivamente, no. Creo que hay alguno más por otro sector. De hecho, es que... A lo mejor, yo he visto solamente 2 párrafos, a lo mejor no ha ido a la letra pequeña. No, de hecho hemos tenido un encuentro con diferentes plataformas y organizaciones de la cultura aquí en Almería y claro, eso no es suficiente. Además, la cultura es la que nos salvó en la pandemia, no nos engañemos. Cuando todos nos encerramos en nuestra casa, el mundo de la cultura, lo que nos llegaba fue un poco lo que nos dio la vida y lo que nos hizo conectarnos con el exterior. Nosotros creemos que hay que hacer una ley de cultura que un poco regule todo el sistema cultural, que se fomente el acceso a la cultura y que se fomente a las empresas culturales. Hay, por ejemplo, las subvenciones del mundo de la cultura no están llegando a las empresas, incluso es muy curioso que, por ejemplo, las subvenciones que se sacan para actividades culturales se excluye de ellas directamente a los grupos de teatro aficionados, cuando realmente es un poco el primer paso hacia al mundo del teatro que tiene la gente de a pie, porque son esos los que llegan a todos los pueblos con pequeñas obritas y demás, porque luego las grandes compañías pues hay que comprar entradas y es un poco menos accesible. Y estos grupos, por ejemplo, no tienen ningún tipo de subvención pública, de hecho están excluidos de las subvenciones públicas y creemos que eso hay que solucionarlo. Y igualmente creemos que hay que hacer una ley de la cultura donde se recojan los diferentes sectores culturales, cómo regularlos, las nuevas plataformas
de difusión cultural y cinematográfica que hay, el tema de los impuestos culturales. Nos queda mucho que avanzar, pero es cierto que en el programa quizás está un poco escaso, lo sabemos, nos lo han comentado, aunque hay un poco más que esos 2 párrafos, porque en la parte de economía se incluye algo, pero sí, nos falta mucho que aprender del mundo cultural. Y luego creemos que también hay que relanzar la ley del mecenazgo para que sea compatible la subvención de proyectos culturales mediante la inversión a título privado, pero a título individual, no de grandes compañías, para fomentar que salgan proyectos culturales más atractivos hacia el exterior. En el programa también hay un apartado sobre igualdad y hay una propuesta que es la creación de una consejería de machismo e igualdad y la creación de un observatorio de violencia psicológica, y luego una cosa que me llama mucho la atención, que son las propuestas feministas especiales para hombres. Y me ha gustado mucho, y tengo que decir que me ha gustado mucho, pero que tengo la curiosidad de saber cómo se pueden ejecutar, porque son propuestas de formación, de ayuda a educar a tu hijo en igualdad, que van a estar encaminadas y preparadas y diseñadas para hombres. Pero cuando en el apartado de educación habláis de formación continua al profesorado, son profesores, el sistema de crédito se les va a formar. Cuando son estudiantes va a ser transversal la educación y entonces se les va a formar. Pero cuando hablamos de hombres que no son ni profesores ni estudiantes, ¿cómo invitarías tú a Antonio Felipe, por ejemplo, a ir a una charla feminista, concreta y diseñada para un hombre? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que hay que empezar por el asociacionismo. Hay muchas asociaciones de hombres de diferente índole que quizás haya que ofrecerles el que tengan la posibilidad de formarse. A las asociaciones en general se le ofrecen planes de formación, ofrecerles que se formen en temas de feminismo, porque el feminismo lo único que pretende es la igualdad entre hombres y mujeres, por mucho que se intente desvirtuar el fin del feminismo. Por lo cual hay que a los hombres educarlos, porque para conseguir una sociedad igualitaria, si los hombres no se involucran en ello, va a ser bastante difícil. Entonces por eso creemos que es muy importante la formación del hombre, y creemos que a través de las asociaciones, de los clubes ciclistas, de los clubes deportivos, incluso de las asociaciones de cazadores, que mayoritariamente muchas de ellas están compuestas por hombres, el invitarlos y el ofrecerles estos programas formativos para que se puedan formar, y a través de los ayuntamientos y entidades públicas que puedan organizar programas de formación dirigidos a hombres. Yo estoy esperando la invitación. Estaba esperando cuál era el formato. Quería saber, vaya a aprovechar el tejido asociativo para llegar directamente. Hombre, en principio sí, porque es un poco la forma de llegar a un gran sector, que a lo mejor a título individual a la gente le da como más apuro o le cuesta más trabajo. Y entonces hasta que un poco ya se fomente y la gente lo tenga interiorizado, a través del tejido asociativo puede ser la forma más fácil y a que llegue a un gran público. No obstante, hombre, teniendo una buena base de educación, este tipo de cosas, pues la verdad es que pueden ser complementarias, pero teniendo una buena educación, en respeto mutuo, etcétera, pues también sobraría, ¿no? Pero en fin, nunca es tarde para aprender cosas nuevas, aunque sean evidentemente cosas de ética natural, evidentemente, como es el respeto mutuo y la igualdad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahora hay una nomenclatura que la verdad es que te dispersa un poco, ¿no? Hay nombres para todo. Bueno, vamos con la última intervención ya, sí, que nos quedan 4 minutos escasos. Sí, a mí me gustaría, hemos visto en las elecciones francesas una creciente abstención. Y lo cierto es que me parece que hay una ola de calor y este fin de semana se apuntan 40 grados, se esperan 40 grados en algunos puntos de Andalucía. ¿Teme ahora mismo que se produzca una abstención cuando es tan importante, sobre todo para la izquierda, el que todos vayan a votar? Hombre, el tema de vincular... Que se vayan a la playa en vez de ir a votar. Pero a ver, la gente no va a estar en la playa 24 horas desde que se levanta. Siempre los colegios electorales están abiertos durante mucho. Los colegios electorales abren a las 9 de la mañana. Hay algunos que sí. Y cierran a las 8 de la tarde. La gente puede ir a votar antes de irse a la playa, si es cierto que va a haber una ola de calor. Pero es que siempre
La general, luego siempre, o si es que no es Navidad, es que es el rocío, es que es la feria, es que hace calor, es que la playa. El hecho de que haga calor sea la excusa para no ir a votar, realmente es porque uno no quiere ir a votar y busca una excusa. Creemos que por eso hay mucho tiempo y mucho día. De hecho, hoy me preguntaban, ¿a qué hora abre el colegio electoral? Que es que me quiero ir a pasar el día. A las 9, a las 9. No os preocupéis, podéis estar ya a las 9, que además es la hora que menos gente hay, que hace más fresquito y que se está más a gusto. Aunque también digo, la mejor hora para votar, a última hora. Porque así luego uno se queda al recuento, que es bastante interesante en los colegios, que además es algo que recomiendo a la gente que haga, el quedarse y ver los recuentos. Porque la verdad, el ambiente y demás electoral es bastante atractivo. Aquí lo vamos a ver, porque hacemos el programa especial de elecciones y estamos pendientes precisamente del recuento, del primer recuento. Sí, Yolanda, para concluir. Para concluir, pues que yo espero que... Yo sigo pensando en esos 300.000 nuevos votantes que... Creo que formar cívicamente en el reconocimiento de un derecho como es expresarte a través del voto, creo que es muy importante y la verdad no veo mucho protagonismo de ese sector de población en ninguna de las campañas, ciertamente. Entonces yo insisto en que ellos lo tienen muy difícil y que además del calor tenemos el corpus, hay oposiciones al cuerpo de primaria, o sea que es un fin de semana intenso que hay que... Quien vaya a votar es que realmente tiene ganas de expresarse democráticamente. ¿Y por qué no anteponemos el votar al calor y a lo que sea? Porque es que, claro, luego nos quejamos de todo. Y estamos aquí hablando de todo, prácticamente, de todo lo que nos concierne, en definitiva, que es a nuestro modo de vida, cómo preservarlo, cómo mejorarlo, etcétera, etcétera. Hombre, nada mejor que elegir mediante el voto y reservarte qué menos que media hora de las 24 horas que tiene el día para ir a votar. Creo que no es ningún esfuerzo especial. Es que me parece increíble que digan, no, es que tal, fiesta de no sé qué, es que se espera, es que hay partido, es que no sé qué, es que no sé Pero cuánto. bueno, se han puesto por eso. Además, no nos engañemos, las elecciones no las han puesto y no han puesto tantas cosas para que haya una gran abstención. Es lo que se espera. El Partido Popular ha convocado las elecciones en estas fechas para que haya una gran abstención. De hecho, yo creo que el voto de revelación y el voto de protesta es el ir a votar. Por eso, porque me has puesto las oposiciones, que hay muchísimas oposiciones, no solo las de maestros, también hay oposiciones del SAS. Hay oposiciones, hay fiestas y demás. Pues el acto de rebeldía de este 19J es ir a votar. A pesar de los pesares voy a ir a votar. Y eso creo que es lo que hay que decirle a los jóvenes. Es la fiesta de la democracia, ¿no? Claro, es la lo que fiesta de la democracia. eso es lo que hay que decirle a los jóvenes. ¿Quieres hacer un acto de rebeldía? Ve a votar, que lo que no quieren es que participes. Bueno, pues al final nos tendrán que obligar a ir a votar para que sea una obligación. Por ejemplo, como en Grecia o yo que sé, o en otros sitios, que digan, bueno, pues obligado. El día de las votaciones todo el mundo a votar. Y luego no habrá motivo para quejarse, evidentemente. Evidentemente. Bueno, pues muchas gracias Marisa, muchas gracias Yolanda y muchas gracias María Jesús. A vosotros. Y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros continuaremos mañana en otra edición de La Tertulia, conociendo ya en las últimas horas de cara a la campaña, con la obligación de ir a votar, que eso sí ha quedado claro en estos últimos minutos de La Tertulia, para que elijan, lógicamente, la opción que más les convenga y más, lógicamente, les convenza también al mismo tiempo. Muchas gracias a todas por haber estado con nosotros esta noche y volvemos mañana en otra edición. Muy buenas noches, amigos.